en el Salmo 100. Ya tenemos los planes, lo que falta son los recursos humanos y materiales, ¿verdad? Para comprar todas esas cosas, radios, cámaras y las personas, ¿verdad? Pero Dios siempre es fiel, ¿verdad? Y provee las personas y provee lo material también. A veces lo más difícil son las personas, los recursos humanos, ¿verdad? El compromiso, pero de eso queremos hablar también esta mañana. Recuérdense que estamos en la semana 3 de ¿Dónde encajo yo? Y el tema de esta semana es mis dones. La semana pasada, en la primera semana hablamos de mi propósito, la semana pasada fue mi historia, ¿se recuerda? Esta semana son mis dones, mis dones. Y los dones, hermanos, los dones que Dios nos ha dado, nos muestran, nos definen cómo Dios nos ha diseñado, cómo Dios me ha diseñado a mí. Entonces, ¿cómo puedo definir cómo he sido diseñado por Dios a través de los dones, ¿verdad? Que yo poseo, que cada uno de nosotros poseemos. Ahora, mire lo que dice el Salmo 100 en el versículo 3. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermano, un inconverso, un incrédulo no puede reconocer esto, ¿verdad? Que Jehová es Dios. Que Él es Dios quiere decir que Él es el arquitecto de nuestras vidas. Él es el alfarero, Él es el Dios soberano. Y significa, dice, que Él nos hizo. Nosotros no somos producto de nosotros mismos, ¿verdad? Usted no es producto de usted mismo. Usted no es lo que es porque por el apellido, por la familia de la que viene, por los estudios que hizo, porque usted es bonito y así lo hizo, así se hizo usted solito. No, lo que dice este versículo es que Él es quien nos hizo, ¿verdad, hermano? Como dice el Salmo 139, dice, mi embrión vieron tus ojos y cómo fui formado en lo oculto. Dios nos hizo. Y como estuvimos hablando, hermanos, Dios ha estado trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Dios ha estado trabajando en nuestras vidas todos estos años, aún desde el vientre de nuestra madrecita, ahí Dios estaba trabajando con nosotros. Y ha usado, hablamos la semana pasada, circunstancias, personas, pruebas, diferentes cosas para formarnos y hacernos quienes somos ahora. Amén, hermano. Y todo es lo que Dios ha usado, hermanos, para diseñarnos. Y cuando venimos a Cristo, hermanos, recibimos dones espirituales que se interrelacionan con nuestras motivaciones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, nuestra personalidad y temperamento. Y de lo que se trata esta mañana, hermanos, es que podamos nosotros comprender mejor quiénes somos, cómo estamos, cómo lo que Dios ha hecho con nosotros, pero también que nosotros aprendamos a entender y comprender a las demás personas para que podamos ser más efectivos en el propósito de Dios, en la tarea que Dios nos ha asignado a cada uno, en la familia de Dios y en la misión de Dios. Amén, hermano. Entonces queremos a través de esta semana y de esta exposición de poder ver nuestros dones, que todo esto, como Dios nos ha diseñado, como Dios nos ha hecho, usando todas estas cosas, hermano, es porque Él nos ha diseñado y nos ha dado esos dones para que nosotros los pongamos al servicio de su reino, de su misión. Eso es lo que queremos ver esta mañana. Entonces, vamos a ver 4 cosas. Lo primero, hermano, es que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12. No lo vamos a leer todo, pero
Pero vamos a ver unos versículos aquí, 1 Corintios 12. Hermanos, cuando nos convertimos a Cristo, Dios nos da al menos un don espiritual, a todos. Eso dice 1 Corintios 12. Todos Él nos da un don espiritual, al menos uno. Amén, hermano. Ninguno de los que estamos aquí puede decir, ay, hermano, yo no tengo ningún don. Bueno, quizás no sabe cuál es, pero usted tiene algún don por lo menos. Como en la parábola de los talentos, a un siervo le dio un talento, un don, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Tenga en mente la parábola de los talentos. Ahora, Dios, hermanos, reparte como Él quiere. Y cuando creemos en Cristo, nacemos de nuevo, Él nos asigna dones espirituales. Según 1 Corintios 12 dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mire, el versículo 7 nos explica que es un don espiritual. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A uno le he dado de una forma y a otro de otra. Entonces, un don espiritual, hermanos, es una manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa es la definición que podemos sacar aquí de este versículo. Un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo a través de una persona, de un creyente. Y cuando creemos en Cristo, nacemos de nuevo, Él nos da diferentes dones espirituales a todos sus hijos. Ahora, hermanos, Dios también, y esto es bien importante, esto que voy a mencionar ahorita. Fíjese que cuando usted conoció a Cristo, usted ya tenía dones antes, ¿no es cierto? Habilidades, talentos, todos teníamos dones que el Señor nos dio cuando nacimos, a través de la genética, a través de lo que estudiamos, desarrollamos cosas y traemos talentos. Entonces, los dones, hermanos, Dios también le da dones a los inconversos. Así dice el Salmo 68 en el versículo 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Entonces, en el mundo hay personas muy dotadas, ¿no es cierto? Y usted, aún antes de conocer a Cristo, todos teníamos dones. Pero esos dones fue el mismo Señor que nos lo dio. Solo que el inconverso no sabe eso. Él cree que porque él es bonito, ¿verdad? Él porque se cree a saber que por eso él tiene esas capacidades. Pero lo que estamos viendo es que Dios le da aún a los rebeldes, le da dones, reparte dones aún a los rebeldes. Porque toda bondad, toda habilidad, toda cosa buena que hay en el mundo, Dios lo ha dado. Porque acuérdense que hablamos hace un mes atrás, Dios hizo un mundo, porque el mundo es el mundo de Dios, no es el mundo del diablo. Es el mundo de Dios. Y Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, trae la lluvia sobre buenos y malos, y le da dones a los rebeldes aún. ¿Por qué? Para que habite Dios en medio de ellos, para preservar su mundo. Entonces, hermanos, cuando venimos a Cristo, yo por un tiempo pensé que todas las cosas que yo había aprendido, las habilidades que podía haber tenido, eso ya no servía en Cristo. Pero no había estudiado bien la Biblia, estaba equivocado yo. Pero esos dones que teníamos antes de Cristo ahora deben de son renovados también cuando la persona nace de nuevo. Todo su ser y sus dones son renovados por el poder del Espíritu Santo, que nos hace nuevas criaturas, nuevas personas. Y esos dones anteriores deben de ser ahora empoderados por la presencia del Espíritu Santo en la persona. Entonces, un don, hermano, un don
En realidad el don no es tanto el don, lo espiritual, sino que lo espiritual es la persona que tiene el Espíritu Santo. Ya vamos a ver aquí algunos dones y vamos a ver cómo muchas personas en el mundo tienen estos dones que vamos a leer aquí en las Escrituras. Aquí en 1 Corintios 12 hay una lista de 9 dones y en Romanos 12, que lo vamos a leer ahorita, hay otra lista de 6 dones. Todos estos son dones espirituales. No vamos a explicar ahorita por el tiempo, pero en octubre del 2014, que hace año y medio más o menos, hicimos un estudio, si ustedes se recuerdan, de las manifestaciones del Espíritu Santo, de los dones y cómo funcionan. Usted puede encontrar en YouTube o en la página web esos mensajes, creo que fueron 3 o 4, y ahí puede ver más en detalle cómo funciona cada don espiritual. Y todo esto que estamos mencionando aquí un poquito rápido. Pero dice el versículo 8 del capítulo 12, de ahí donde estamos. ¿Cuál es el primer don que aparece, hermano? Palabra de sabiduría. Hermanos, en el mundo hay personas muy sabias. Hay personas, dice, palabras de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe. Otros dice dones de sanidades, a otros el hacer milagros, otro profecía, discernimiento de espíritu, género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 9 dones aquí. Estos son los que se conocen como los dones espirituales. Ahora en Romanos 12, si vamos conmigo a Romanos 12, aquí hay 6 dones, hermanos, que estos son como, dijéramos, son dones más, yo no quiero confundirlos más, pero son dones, dijéramos, que se ven como a veces más naturales, pero son dones espirituales, porque son cosas que las vemos todos los días funcionando con diversas personas. Mire cuáles son estos. Hay 6 aquí, en versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, porque estos son dones también, según la gracia que nos es dada. Es por la gracia de Dios. Romanos 12:6 estoy leyendo. Entonces dice, número 1, profecía, dice. Versículo 7, servicio. Versículo, ahí en el mismo 7 dice enseñanza. Número 8, exhortación, o el que reparte, dice, el que preside, el que hace misericordia. Son 6. Ahora, estos dones, por ejemplo, el de servicio. Mano, en el mundo encuentra usted personas con grandes dones de servicio, ¿no es cierto? Y entonces le llamamos a veces un don natural. Ese es un don natural, un talento. Pero es un don espiritual. Pero es espiritual cuando la persona es espiritual. Pero la habilidad, la capacidad, ese deseo por servir y hacerlo bien es un don que Dios le da a la persona. Entonces en el mundo hay personas inconversas que tienen un gran don de servicio, ¿no es cierto? Aún si usted va a un restaurante, ahí hasta los entrenan para que nos sirvan bien. Pero ese servicio, ese don no está siendo empoderado por el Espíritu Santo, a diferencia en la vida de un creyente. Pero es el don de servicio. O luego dice el don de la enseñanza. En el mundo, hermano, usted quizás tuvo maestros excelentes, maestros de vocación, no eran creyentes, pero tenían ese don. Era un don, un talento, aunque era un rebelde, como leímos ya en el Salmo 68, era un inconverso, pero tenía ese don. ¿Y quién le dio ese don de enseñar? ¿Cree que el diablo le iba a dar el don de enseñar a una persona? No. El diablo puede ayudar a mentir, a engañar, pero no a enseñar algo bueno. Dios le dio ese don a esa persona de enseñar, esa capacidad, pero es un don espiritual, como vemos aquí. Son dones de la gracia de Dios. La teología, en el caso de un inconverso, le llama a eso la gracia común, ¿verdad? O sea, la gracia de Dios que está en el mundo derramada por la forma en que Dios cuida el mundo y bendice al mundo, como
como ya dijimos. Entonces Dios da estos dones, o el don de exhortación. La exhortación tiene diferentes aspectos, pero solo voy a mencionar uno, por ejemplo, la motivación. Hay personas que tienen un gran don de motivar, ¿no es cierto? Son motivadores. Usted está con ellos y rapidito se lo enganchan a uno. Rapidito lo encienden, le transmiten entusiasmo y uno ya quiere participar y esos son quizás buenos vendedores y cosas así porque tienen ese don de motivar, de convencer a otro. Tiene que ver con esto. Es el don de exhortar. Ese es un aspecto de lo que significa exhortar. Pero luego está el de repartir, dice. Ese es un don, hermanos. Sí, es el don de la administración. Hay personas que son tan buenos administradores que hacen que las cosas duren más, que las cosas se multipliquen más, que las cosas se les saque mayor provecho. ¿Por qué? Porque son buenos administradores. Es el don de la administración. También ese es otro don que aparece aquí. Repartir es la forma más elemental de la administración, pero imagínese a veces pone usted a un hermano, una hermana a repartir un cake, que dijéramos, en unos cumpleaños, y todos terminan enojados, porque a uno un pedacito bien chiquito, a otro uno bien grande, no sabe repartir, no tiene el don de administrar, ¿verdad? O a veces toda la comida o faltó o sobró el montón. Ese no sabe administrar, ese es un don. No todos tenemos esos dones. Hay personas que usted les da algo y lo hacen producir. 3 corcholatas le puede dar a alguien, ¿verdad? Y las pinta y las vende hasta en dólares las corcholatas. Antes decían que las piedras, como algo así, ¿verdad? Que vender piedras. Y eso es una realidad. No sé, no levante su mano, pero ¿cuánto han comprado piedras pintadas? Hoy venden piedras pintadas de ahí bien bonitas y la gente paga bastante. Entonces hay personas que son buenos para administrar, 3 piedras les puede dar y las pintan y las vendan a dólares, ya tienen $3. Y con esos $3 van a comprar más piedras. Al rato tienen $100 y así, y multiplican porque son buenos para administrar. Hay personas que usted le da algo y al mes ya no tiene nada o ya lo arruinó. Y a otra le da lo mismo y te dura un año. ¿Cuál fue la diferencia? Es don de administrar. Entonces, o presidir, dice el que preside, ese es el don de liderazgo. O sea, de llevar la delantera, de estar al frente, presidir. Hay en el mundo grandes inconversos y hombres malvados tienen grandes dones de ser líder, ¿verdad? Hitler, imagínense, fue un gran líder, tenía el don de liderazgo, nada más que lo ocupó para el mal, para ser un mal líder, fue un mal líder, pero tenía ese don de liderar a otros y lo seguía la gente. Entonces estos dones, hermanos, o el de misericordia, ¿verdad? De hacer caridad, de hacer tener compasión por los demás, de pensar en los demás, todas estas cosas que tienen que ver con eso. Todos esos dones a veces decimos que son dones naturales, pero son dones espirituales, ¿verdad? Son dones que el Señor nos da a nosotros. Entonces, hermanos, el asunto que queremos decir es que todos esos dones, ya sea que usted los recibió del Señor antes de conocer a Cristo o lo recibió hoy en Cristo, y además los dones que ya usted tiene, usted puede tener más dones de los que ya tiene, porque la Biblia dice, 1 Corintios 14, que anhelemos los dones espirituales, que le pidamos a Dios dones. Póngale que usted tiene 3 dones ahorita, por decir así, pero usted le puede pedir otro al Señor. Usted puede, si usted siente la necesidad, puede decirle, Señor, yo quiero que me des el don de sabiduría. Como dice Santiago, ¿verdad? Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar. Entonces nosotros podemos crecer en más dones, podemos pedirle dones, otros dones al Señor. Es mejor pedirle un don al Señor que un carro, hermano.
A veces le pedimos casa, le pedimos, y nunca le hemos pedido un don espiritual, ¿verdad? Entonces, es más probable que el Señor le responda si usted le pide un don que si le pide otro carro, hermano. Fíjese, yo creo que le va a oír más rápido el Señor si usted le pide un don. Ahora, todos esos dones, hermanos, deben de estar puestos, eso es lo segundo, para el propósito de Dios, de la misión de Dios. Todos los dones que tenemos, Dios nos los ha dado para que los pongamos al servicio de la misión de Dios. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un inconverso. Ambos pueden ser personas dotadas. Ambos han recibido de quién los dones que tienen, de Dios. Pero el inconverso no sabe que Dios se lo ha dado. Él se lo atribuye a él mismo o a otras razones, ¿verdad? Él solo ve otros factores o los factores, pero no ve a Dios, porque está ciego, porque no tiene fe, porque Dios no está en su corazón, en su mente, y no considera a Dios. Hasta se llena de orgullo y de soberbia por los dones que tiene quizás. Y lo peor es que no va a poner esos dones al servicio de Dios, de la misión de Dios, sino que va a usar esos dones para beneficio de ¿quién? Del mismo. Va a ser pisto, va a hacer muchas cosas, buenas o malas, las va a hacer, pero todo lo va a hacer en función del mismo, porque él no es un hombre espiritual, no tiene el Espíritu Santo, no es un creyente, pero el creyente, ¿verdad?, reconoce que Jehová es Dios, que lo que él es lo que Dios le ha hecho ser, y como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que tengo, las capacidades que tengo, los dones que tengo, los talentos que tengo, los tengo porque Dios me los ha dado. Entonces el creyente necesita, ¿verdad?, por la iluminación de las Escrituras y por el poder del Espíritu Santo que ahora mora en él, poner todos estos dones al servicio del propósito de Dios. Porque para eso Dios se lo dio. Eso dice primera de Pedro capítulo 4, mire versículo 10. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, cada uno, ahí nos incluye a todos. Primera de Pedro 4:10. Dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, quiere decir, úselo en beneficio de otros, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A unos Dios le da su gracia, o sea, en dones de una manera, a otros se las da de otra forma. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea, hermanos, los dones, como hablamos la semana pasada, pueden funcionar a través de, míreme la seña, con palabras, o pueden ser acciones. Dice, si habla, hable con el poder de Dios. Si sirve, si hace una acción, hágalo también con el poder de Dios, ¿verdad? Pero póngalo, dice, al servicio de otros, porque para eso Dios te ha dado esos dones. No solo para ti mismo, claro, uno se beneficia de un don que uno tenga, obviamente, ¿verdad? Alguien que es un gran pintor, es un don que Dios le dio, y entonces él a lo mejor haga dinero vendiendo pinturas. Un señor de apellido Picasso, ¿verdad?, famoso. ¿Y por qué se hizo famoso? Porque él le dio un don. Dios le dio un don, le dio esa capacidad. El otro, un tal Messi, ¿verdad? ¿Lo conocen ustedes? Dios le dio esa capacidad, ¿verdad? De jugar en los deportes. Y millonario. ¿Y quién le dio esa capacidad? Dios se la dio. Dios se la dio, ¿verdad? Entonces, pero debemos de poner esto al servicio de Dios. Ahora, hay algo más aquí de esto, hermano. Miren, Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29.
Mire lo que dice aquí acerca de los dones. Dice, ¿cómo son los dones, hermano? Romanos 11:29. ¿Quién me dice primero? Vamos a ver quién llega primero y me dice, ahí desde su silla, gríteme y diga, son irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios se lo da, ya no se los quita. Mire, ese es un problema, hermano. Porque alguien pudiera, cuando llegue delante del Señor, excusarse, ¿verdad? Y decir, no, es que vos me diste el don, pero me lo quitaste después. O puede decir, no, tú me diste el don, pero me lo robaron. No, el don se lo da el Señor y es irrevocable. No se lo va a quitar nadie. Ese es suyo y Dios se lo dio. Ya sea que se lo dio antes de Cristo o después de Cristo. Dios le ha dado esos dones. Y entonces, pero eso quiere decir que usted es responsable de eso. Dios se lo puso en sus manos. Y que no sea como aquel siervo que le dio un don el Señor. Y cuando le llegó el Señor a pedirle cuenta, le dijo él, tuve miedo, le dijo. Y por eso fui, escondí el don que tú me diste, lo escondí, porque tenía miedo de que se perdiera o que pasara algo y mejor lo escondí. Allá te lo tengo guardado. ¿Y qué le dijo el amo? Siervo, le dijo, malvado, le dijo, siervo negligente. Sabías que soy exigente y aunque sea al banco lo hubieras metido para que ganara intereses. Pero ni siquiera eso pudiste hacer. Y ya saben lo que pasó con él. Le quitaron el don y lo mandó a las tinieblas donde será el lloro y crujir de dientes. Yo creo que ese siervo habla de los inconversos. Yo creo que ese siervo habla de los inconversos, especialmente de aquellos que Dios le ha dado talentos, pero que ellos no lo han puesto al servicio del Señor. No produjeron nada para la viña del Señor. Entonces el Señor así los va a tratar cuando Él venga y les pida cuenta. Pero hermano, pero que usted no sea uno de ellos, ni yo. Pero usted tiene talentos que Dios le ha dado antes y después de Cristo. Y el asunto es si usted los estamos poniendo al servicio de la misión de Dios, del propósito de Dios. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué dicen, hermano? Ese es el asunto. Ahora, lo tercero, hermanos, es que los dones espirituales, cuando se usan adecuadamente, van a edificar el cuerpo de Cristo. O sea, van a bendecir a los demás. Y ese es el propósito del Señor. El propósito del Señor es que bendigamos a los demás. Porque podemos usar los dones de una manera egoísta, ¿verdad? Solo pensando en nosotros mismos. Solo pensando en nuestro beneficio. Hasta daño podemos causar cuando usamos un don de esa forma. Y eso pasa a veces aún con los creyentes por la falta de transformación espiritual en la vida de una persona. Pero hermano, los dones espirituales usados adecuadamente van a edificar el cuerpo de Cristo. Por eso el concepto, hermanos, ¿verdad? En nuestra declaración de propósito, dice, ser una iglesia saludable. Una iglesia saludable es cuando nosotros ponemos nuestros dones y talentos al servicio del Señor y nos edificamos, o sea, nos apoyamos, nos ayudamos, nos servimos mutuamente, entonces la iglesia va a ser saludable. Por eso es que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en la iglesia de Jerusalén, dice que no había ninguna necesidad en la iglesia. Pero no era porque ahí había un rico que cubría todo, no, era porque todos sus dones, todos los talentos, cada quien los estaban poniendo al servicio de los demás, de Dios y de los demás. Entonces, una iglesia donde cada miembro pone sus talentos al servicio del Señor, del propósito de Dios, de la misión de Dios,
entonces va a ser una iglesia que todas sus necesidades se van a cubrir. Y va a ser una iglesia saludable, una iglesia que va a poder servir a más personas y una iglesia que va a poder impactar fuera de las paredes, de sus propias paredes. ¿Por qué? Porque todos estamos poniendo nuestros dones al servicio del Señor. Entonces, ese es el punto, hermano, que cada uno de nosotros hagamos eso. Y entonces tengamos una iglesia, un cuerpo saludable, ¿verdad? Con ministerios dentro de las paredes de la iglesia funcionando y muchos proyectos misionales que están sirviendo aquí en nuestra ciudad. Nosotros amamos esta ciudad, ¿verdad, hermano? Imagínense, crecimos la mayoría de nosotros aquí, ¿verdad? Esta es nuestra ciudad donde Dios nos puso. Usted no escogió, ¿verdad? Nacer aquí o vivir aquí. Aquí nos puso el Señor. Amamos esta ciudad y hoy en Cristo Él quiere usarnos para bendecir esta ciudad, para amar a los santanecos. Pero imagínense si todos los talentos están, imagínense cuántos somos solo ahorita aquí. Somos varios, hermanos, más de 100 habemos aquí, 100 y pico por lo menos. Y todos los dones funcionando para el propósito de Dios. Que algo maravilloso, ¿verdad, hermano? Algo maravilloso. Y entonces imagínense, podríamos bendecir hasta lo último de la tierra. Yo me imagino que usted de vez en cuando se acuerda de Freddy, ¿verdad? Allá en Macedonia está Fredito, trabajando gente que nosotros ni conocemos cómo son, pero él está en el nombre del Señor y en nombre de nosotros allá en Macedonia. Y entonces imagínense si todos los dones, los talentos funcionando, podemos bendecir a más personas hasta los confines de la tierra. Ese es el propósito de Dios, ese es el deseo de Él. Pero hermanos, el elemento clave para poder nosotros, ¿verdad?, usar adecuadamente los dones que tenemos es el amor de Cristo que habita en nuestros corazones. Por eso es que si usted ve la carta a los Corintios, la primera carta, piense ahorita en su Biblia, no la abra, pero piense capítulo 12 y capítulo 14 de 1 Corintios. Entre el 12 y el 14, ¿cuál número es? Dicen que es de mala suerte, pero eso nosotros no creemos ya eso, ¿verdad? El número, ni quiere mencionarlo porque piensa que le va a dar mala suerte mencionar el 3. No, eso se llama superstición, ¿verdad? Eso es superstición y los cristianos no somos supersticiosos ni somos fetichistas ya. Eso es del espiritismo que vivían los pipiles y nuestros antepasados. Pero ya nosotros, ya el Señor nos limpió de eso. Entonces, el capítulo 13, hermano, es uno de los capítulos más hermosos, ¿verdad? Porque es ¿cómo se llama ese capítulo? ¿Cómo le llama la Reina Valera? La preeminencia del amor. ¿Y por qué está ahí esa porción del amor? Y dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, y describe cómo es el amor de Dios. Porque mire, en el capítulo 12 habla de los dones, como ya vimos, y describe los dones, cómo funciona, que a cada uno Dios nos ha dado dones. Y el capítulo 14 habla de cómo esos dones funcionan en la iglesia y en el culto particularmente. Entonces, ¿cómo puedo llevar los dones que Dios me dio y cómo funcionan a la vida de la iglesia, al culto, digamos? Para poder llevarlos aquí y que funcionen bien, tengo que pasar ¿por qué? Por el amor de Cristo. Entonces, alguien que no tiene el amor de Cristo no puede usar sus dones para bendecir a los demás. ¿Qué me importa? Dice la gente. Hay que ver aquel cómo sale. Yo voy a salir con mi cosa. Ahí vos mira cómo salís. Si te conocía, no te conozco. ¿Verdad? Yo voy a hacer y no pensamos. Pero el amor de Cristo, el Espíritu Santo que hoy habita en nosotros, nos hace ver a los demás y nos hace entender que los dones que yo tengo, Dios me ha bendecido con dones, con talentos, y esos dones y talentos debo de ponerlo en función de la misión de Dios. Y la misión de Dios apunta ¿a quién?
a las otras personas, a las demás personas, ¿verdad? Y entonces voy a amar a las demás personas con los dones que Dios me ha dado. Y entonces, hermanos, ahí vamos a poder ser de bendición. Pero lo último, lo cuarto, hermano, es que mire, los dones espirituales definen el perfil de mis capacidades. Los dones espirituales definen el perfil de mis capacidades. Leamos 2 versículos de la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos estas cosas, mire, ya no hay lugar para el orgullo, ya no hay lugar para la soberbia, ya no hay lugar para la envidia, no hay lugar para la jactancia. ¿Por qué, hermano? Porque si yo tengo algo, ¿por qué lo tengo? Pues si yo tengo una capacidad, un don, ¿por qué lo tengo? Según todo lo que estamos viendo. Porque Dios me lo dio. Y si Dios no me ha dado a mí algo, se lo puedo pedir. No le puedo decir, Señor, yo quiero ser un líder. Dame el don de presidir, el don de liderazgo, ¿verdad? Yo le puedo pedir, usted puede pedir eso. Quiero ser un líder. Señor, quizás alguien pueda venir y decirle a un creyente, ¿verdad? Señor, yo en el mundo nunca fui líder. Pero Señor, yo quiero ser un líder de tu pueblo. Y Dios le puede dar la capacidad y de que desarrolle una capacidad de liderazgo y llegar a ser un gran líder en la iglesia, en el pueblo de Dios. Puede ser, ¿verdad? Entonces, pero si alguien tiene la capacidad de liderazgo, porque Dios le ha dado esa capacidad. Entonces yo en vez de envidiarlo porque es así, mejor voy a la fuente y le digo, Señor, yo quiero también ser un líder y que tú me uses para tu gloria, ¿verdad? O quizás usted anhela ser un maestro. Usted dice, yo, Señor, nunca he enseñado, yo no puedo enseñar, pero yo siento una atracción, un deseo por enseñar. Yo, por ejemplo, de joven, cuando iba a estudiar, lo último que yo quería hacer era maestro, con el perdón de los hermanos maestros, pero yo eso era lo último que quería hacer. ¿Y saben qué hice? Lo primero que hice cuando salí de la universidad, maestro. ¿Pero por qué hice eso, hermano? Porque ya era otra criatura. Cuando estaba en la universidad me convertí yo a Cristo y Él me cambió mis pensamientos y mis deseos. Y Él me fue enseñando. Pero yo no quería, eso de la enseñanza era lo último que yo quería hacer. Y menos pastor, ¿verdad? No, eso ni siquiera lo había pensado, ni siquiera lo había considerado, mucho menos. Entonces, si no quería ser maestro, peor iba a querer ser pastor. Entonces, pero el Señor transforma. Pero lo que somos, las capacidades que tenemos, hermano, es en base a los dones que el Señor nos ha dado. Mire, versículo 14 y 15 de Mateo 25, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno dice conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y usted puede leer en su casa el resto de la historia. Pero lo que me quiero referir aquí es que la capacidad de alguien está definido por el inventario de dones que la persona tiene, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una capacidad, sea de una cosa o de otra, usted tiene esa capacidad porque Dios se la ha dado a través de los dones que le ha entregado en sus manos. Sea un don de servicio, un don de liderazgo, sea un don de enseñanza, sea un don de exhortación, sea un don de sabiduría, sea un don de ciencia, sea un don de lenguas. Por ejemplo, el don de lenguas, a veces
los pentecostales solo pensamos en lenguas angélicas, ¿verdad? Pero el don de lenguas, hay inconversos que tienen don de lenguas, como en Hechos 2, ¿verdad? Porque en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo se derramó, ellos no hablaron en lenguas angélicas ahí, ¿verdad? Sino que ¿en qué lenguas hablaron? En las lenguas que hablaban todas las personas que estaban ahí. O sea que Dios les dio la capacidad de que hablaran en los lenguajes, en arameo, en los idiomas de las personas que habían llegado a Jerusalén, a la fiesta en Jerusalén. Entonces en el mundo, por ejemplo, hay personas que tienen una gran habilidad de aprender otras lenguas. Eso es un don de Dios, porque algunos, por más clases que vamos y recibimos, no aprendemos, hermano. Pero otros un poquito y aprenden un montón de idiomas, aprenden. Es un don que Dios le da a algunas personas. Manejan 5 lenguas, 8 idiomas, hasta más hablan. Hay personas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Poli no sé qué, ¿verdad? Ya ve, yo hasta me traba la lengua, hermano. Yo con hablar español ya me siento contento. Pero hay personas que es un don. Entonces, todas las capacidades que usted tiene, todos los dones que usted tiene definen su capacidad. Entonces, si yo tengo mucha capacidad, pues debo de darle la gloria a Dios. Si tengo menos capacidad, debo de darle la gloria a Dios. Y si quiero más capacidad, ¿a dónde debo de ir? Al Señor, a pedirle a Él. Claro, los dones debo de desarrollarlos, ¿verdad? Debo de trabajar en los dones. Pero hermano, la capacidad que cada uno de nosotros tenemos, Dios nos la ha dado. Y entonces, hermano, en esta semana, quiero terminar con esto, esta semana, hermano, en su libro, ¿verdad? Hay unos cuestionarios que usted va a trabajar con su grupo y yo quiero animarlo, porque a través de esos cuestionarios es un inventario de dones, ¿verdad? Y es un inventario también ahí de su temperamento y de su personalidad. Son dos principales cuestionarios. Entonces, con esos cuestionarios le va a dar una idea de los dones que usted tiene. ¿Por qué es importante eso? ¿Y cuál es la idea, hermano? Ese no es un test psicológico, ni es un test para ayuda emocional, aunque le puede ayudar a entenderse mejor a usted mismo y a otras personas, pero ese no es el objetivo. El objetivo de ese test es que podamos conocer mejor cuáles son nuestros dones. Porque muchas veces, hermano, bueno, esto puede ayudarnos a varias cosas. Por ejemplo, nos puede ayudar a reafirmar la forma en que estamos sirviendo ahora. También, hermanos, al hacer esto nos puede ayudar a entender quizás la falta de motivación o frustración que algunos tenemos. No nos motiva lo que estamos haciendo y así no funciona, ¿verdad? Como dicen, a la fuerza hasta comer es malo. Entonces a veces estamos desmotivados haciendo algo porque no va de acuerdo a los dones que tenemos. También, hermanos, hacer esto puede ser un punto de partida para involucrarnos en lo que Dios quiere que nos involucremos. Nos puede ayudar a priorizar los quizás muchos compromisos que usted tiene. Puede también iluminarnos a ver la necesidad que yo tengo de otros y cómo yo puedo ser de bendición a otros a través de este inventario de dones. De eso se trata. Entonces, quiero animarlo de que usted lo pueda hacer bien, ¿verdad? Pueda hacer esta semana este proceso y lo podamos hacer bien. Le va a ayudar a usted y le va a permitir ser de bendición a otros si lo hacemos bien. Si usted entiende mejor quién es usted y cuántos dones y cuáles son los dones que Dios le ha dado, para que el día de mañana, imagínese cuando el Señor le pida cuenta, el Señor le va a decir, ¿y el don aquel que te di? Ni cuenta me di que tenía ese don, Señor. Qué tremendo sería, ¿verdad? Cuando el Señor nos llame. De decir, yo no sabía que tenía ese don. Señor, yo ahí lo tuve, pero nunca lo puse al servicio de tu misión. Nunca lo ocupé para bendecir a otros. Pensé que no era importante, Señor. Entonces, hermano,
este punto, esta semana, es que sea como un punto de partida, ¿verdad? Esto no es algo fijo. Si usted tiene ya ciertos dones, como ya dije, puede tener más. Dios le puede dar más. Dios, hermanos, también aún Dios nos puede usar más allá de nuestros dones. Esos son las operaciones de Dios que leímos en 1 Corintios 12, cuando Dios hace cosas con nosotros y a través de nosotros que sobrepasan nuestros dones, ¿verdad? Nuestros talentos. Dios puede usarnos a hacer cosas que nunca hemos hecho. Pero ese ya es un portento, ¿verdad? Es una energema, se llama. Es un portento, es una manifestación especial de Dios que Él puede obrar a través de nosotros. O sea, no hay límites en ese aspecto, pero este es un punto de partida. Ahora vamos a tomar la cena del Señor esta mañana, ¿verdad? Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a comer el pan y el vino juntos esta mañana. Quiero que piensen en esas preguntas que están ahí en la pantalla, mientras los hermanos pasan. Hay 3 preguntas ahí, ¿verdad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es su responsabilidad, hermano? Pero usted no puede seguir sin poner sus talentos, hermanos, al servicio del Señor y de los demás. ¿No creen, hermano? No sé cuántos estamos poniendo nuestros talentos ya al servicio del Señor. Otra pregunta que está ahí, ¿qué debemos hacer con los dones? ¿Qué puedo hacer, Señor, con los dones que tú me has dado? ¿Tengo un don de servir? ¿Estoy cumpliendo con mi responsabilidad específica en el reino de Dios? Si viniera alguien y le preguntara, hermano fulano, hermana sutana, ¿cuál es el ministerio que usted está haciendo, hermano? ¿Qué le diría a usted, hermano? ¿Qué diríamos? Nos quedamos en la E, hermano, no pasamos a la I. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio que estás haciendo? ¿Estás cumpliendo tu tarea específica? Jóvenes, aquí hay varios jóvenes. Igual los jóvenes, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen muchos planes, proyectos, pero los talentos que Dios te ha dado, que ya Dios te ha dado, te los ha dado para que tú los inviertas en el reino de Dios, en el plan de Dios, en la misión de Dios, en los propósitos de Dios. Dios nos ha dado todo eso para que lo invirtamos en su reino. Es la mejor inversión que podemos hacer. Invertir nuestras vidas, invertir lo que somos, invertir lo que tenemos en el reino de Dios, en la misión de Dios, en los propósitos de Dios. Para eso el Señor nos ha dado todos esos talentos, todas esas habilidades. Y lo que queremos hacer esta mañana al tomar la cena del Señor, hermano, el énfasis que queremos hacer esta mañana es que como dice ahí, que le pidamos al Señor avivar esos dones, que podamos tomar decisiones, que podamos consagrar esos dones al Señor esta mañana. Los dones que Dios le ha dado a usted, tráigalos al Señor esta mañana. Vamos a tomar el pan, la comunión, ¿verdad? Vamos a celebrar nuestra comunión con Cristo, pero lo vamos a hacer consagrando nuestros dones y nuestros talentos a Él. Lo vamos a hacer consagrando nuestras vidas y pidiéndole a Él que nos guíe para invertir todos estos dones, todas nuestras capacidades en el reino de Dios. Piense, jóvenes, piensa en las cosas que te gustan, en las habilidades que tienes. Dios te las ha dado. Pensemos en todo lo que poseemos. Dios nos lo ha dado. ¿Para qué? Para que ahora, en este tiempo, pongamos todo eso al servicio
de la misión de Dios, del propósito de Dios. Y que usemos todas esas capacidades para la gloria de Cristo y para el bien de la iglesia, y para el bien de toda persona de los que nos rodean. Gracias, Padre, esta mañana. Señor, tú nos has enriquecido con toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales. Señor, tú nos has dado dones, talentos diversos. Señor, esta mañana queremos poner todo esto a tus pies. Señor, queremos cumplir tu propósito, la tarea específica que cada uno, Señor, debemos hacer. Aviva en nosotros, Señor, el don, los dones que tú nos has dado. Avívanos, despierta, Señor. Danos pasión. Danos, Señor, entrega, Señor. Danos deseo, Padre. Señor, queremos presentar este pan y este vino, Señor. Vamos a partir el pan.